El uso de la inteligencia artificial en el ámbito legal está ganando cada vez más protagonismo. Por ejemplo, la controversia que hubo en torno a un caso legal en Nueva York ilustra de manera dramática las limitaciones y riesgos asociados con esta tecnología en el contexto jurídico. La historia de los abogados que utilizaron ChatGPT en una demanda de agravio aéreo revela lecciones críticas sobre la integración de herramientas tecnológicas en la práctica legal y resalta las potenciales consecuencias de un uso inapropiado. A continuación quiero presentar un análisis detallado de un caso, ejemplo, las implicaciones y una reflexión sobre el futuro de la IA en la abogacía, sobre todo que cada día avanza en gran medida, yo creo que con el objetivo de llegar a ser AGI, o AGI en inglés, o Artificial General Intelligence, lo que presuntamente hasta ahora es un tipo hipotético de inteligencia artificial que tiene la capacidad de entender, aprender y aplicar conocimientos de manera general al igual que un ser humano. A diferencia de la IA actual, que está diseñada para tareas específicas, la AGI podría realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda, con flexibilidad y adaptabilidad en múltiples dominios. Sí, ya sé lo que pueden estar pensando, pero ese tema puede ser material para otro video. Hola Iusnautas, les saluda Andrés Portillo. Exploremos sobre este caso que involucra la ejecución de la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía. ¿Recuerdan el famoso caso del abogado de Roberto Mata versus Avianca en el estado de Nueva York? Bueno, hagamos un pequeño análisis del caso. En agosto de 2019, Roberto Mata presentó una demanda contra Avianca Airlines, tras alegar que había sufrido lesiones debido a un incidente en un vuelo. Sin embargo, la demanda fue presentada en febrero de 2022. Lo que superaba el plazo de prescripción de 2 años estipulado por la Convención de Montreal para casos relacionados de lesiones en vuelos internacionales. La prescripción legal es el lapso de tiempo del cual una persona puede reclamar su derecho, tiempo que una vez transcurrido ha finalizado la posibilidad de reclamación o demanda. Además, Avianca había declarado la quiebra en 2020, lo que complicaba aún más la situación legal para Mata. Avianca trasladó el caso al Tribunal Federal y los abogados de Mata se encontraron en una posición difícil. Frente a la clara ley que limitaba el tiempo para presentar la demanda, el equipo legal de Mata recurrió a ChatGPT para apoyar su oposición, argumentando que el plazo de prescripción de 3 años del estado de Nueva York debería prevalecer. Para reforzar su posición citaron decisiones judiciales de tribunales federales. El problema surgió cuando los abogados de Mata, liderados por Peter Lo Duca, utilizaron ChatGPT para generar una lista de citas legales. Sin embargo, el chatbot falló en proporcionar referencias precisas y relevantes, resultando en citas incorrectas y casos no pertinentes. Esta falla llevó a que los abogados de Avianca acusaran a Lo Duca de fraude procesal, alegando que la información incorrecta presentada intentaba engañar al tribunal. El juez Castel acordó con esta acusación y desestimó el caso, lo que resultó en consecuencias significativas para Mata y su equipo legal. Vale la pena explicar para quienes no saben que el sistema legal de Estados Unidos y obviamente en el estado de Nueva York es un sistema jurídico al que se le ha denominado derecho común o common law. Este es un sistema originario de Inglaterra y se basa en precedentes judiciales, donde las decisiones anteriores de los tribunales, la jurisprudencia, son fundamentales para resolver casos futuros. Aunque también hay leyes escritas, sus estatutos, el common law otorga un papel clave a las decisiones judiciales y la interpretación de los jueces en la evolución del derecho. Entonces ya se imaginarán las consecuencias de citar precedentes judiciales falsos o errados. Implicaciones y consecuencias. Este incidente pone de relieve varias implicaciones importantes para la práctica del derecho en la era de la IA. Limitaciones de la IA en la investigación legal. Aunque ChatGPT y otros modelos de la IA pueden ser herramientas poderosas para realizar búsquedas y generar texto, no son infalibles. La IA actual a menudo comete errores, como la creación de información ficticia o la selección de citas irrelevantes, un fenómeno conocido como alucinaciones. En el ámbito legal, donde la precisión es crucial, estos errores pueden tener consecuencias desastrosas. Responsabilidad profesional. El caso subraya que a pesar de la asistencia de la IA, la responsabilidad última recae en los abogados. Estos profesionales deben verificar la exactitud de toda la información presentada en los tribunales. La confianza ciega en herramientas tecnológicas sin una revisión exhaustiva puede conducir a errores graves y sanciones.
Consecuencias del fraude procesal. La acusación de fraude procesal tiene implicaciones severas. La presentación intencional de información falsa o engañosa puede no solo resultar en la desestimación del caso, sino también en sanciones adicionales para el abogado involucrado. Esto puede incluir daños a la reputación profesional y consecuencias legales para el abogado. La relación entre tecnología y pensamiento crítico. El uso de IA en el derecho no debe sustituir el pensamiento crítico y el análisis experto. Los abogados deben combinar la tecnología con su conocimiento y habilidades profesionales para asegurar que la información sea precisa y pertinente. Por lo tanto, una reflexión sobre el futuro de la IA en la abogacía. La integración de la IA en la práctica legal tiene un potencial significativo para transformar el campo. Las herramientas de IA pueden automatizar tareas repetitivas, ayudar en la clasificación de documentos y realizar análisis preliminares, lo que puede mejorar la eficiencia y reducir costos. Sin embargo, la reciente experiencia de los abogados de Mata muestra que el camino hacia una adopción efectiva de la IA está lleno de desafíos. La tecnología por sí sola no puede reemplazar la necesidad de una experiencia jurídica profunda. Los abogados debemos ser conscientes de las limitaciones de la IA y usarla como una herramienta complementaria en lugar de una solución definitiva. El papel de los profesionales del derecho es crítico para interpretar y aplicar correctamente la información generada por la IA. Además, este caso resalta la necesidad de una regulación y estándares claros para el uso de la IA en el ámbito legal. Los desarrolladores de tecnología y las instituciones legales deben trabajar juntos para establecer protocolos que aseguren la precisión y confiabilidad de las herramientas de inteligencia artificial. También es esencial que los abogados reciban formación adecuada sobre el uso de estas herramientas para evitar errores y malentendidos. Deben estarse capacitando. Entre otras cosas, son motivos por los cuales no creo que los abogados, consultores jurídicos o en general profesionales del derecho nos quedemos sin oportunidades laborales en un mundo con inteligencia artificial en constante evolución. Bueno, en conclusión, la historia de los abogados que usaron ChatGPT de manera inadecuada ilustra las complejidades y riesgos asociados con la tecnología emergente en el derecho. Aunque la IA tiene el potencial de revolucionar la práctica legal, su implementación debe ser cuidadosamente gestionada y supervisada. Los abogados debemos mantener un equilibrio entre la utilización de la tecnología y el ejercicio del juicio crítico, asegurándonos que todas las herramientas utilizadas en la práctica legal cumplan con los estándares de precisión y ética profesional. Solo así se podrá aprovechar al máximo el potencial de la IA sin comprometer la integridad del sistema legal. Así que mucho cuidado, la tentación de hacer trampa puede resultar en consecuencias más graves de las que podrías haber previsto. Así que por favor, si tienes alguna historia de cómo los chatbots o la inteligencia artificial te metieron en problemas, déjala en los comentarios porque me encantaría escucharla. Recuerda suscribirte a nuestro canal para poder obtener más historias legales interesantes y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta la próxima, Yusnautas.